Buenos días, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. Hoy estaremos leyendo en Génesis capítulo 12, versículo 6, versículo 8. Allí estaremos dando inicio a nuestro tema de hoy y a nuestro programa Consejería Pastoral. Pero antes quiero levantar una oración sabiendo que todas las cosas tenemos que ponerlas en las manos de Dios para que así todas las cosas sean respaldadas por Dios. En este momento voy a tomar en cuenta a todos los que están comenzando a sintonizar el programa que sale todos los domingos de 6 de la mañana a 7 de la mañana o a veces hasta las 6:30, Consejería Pastoral. Hoy vamos a estar hablando un tema muy especial, creo que es una bendición porque es una revelación dada por Dios y yo sé que va a ser un impacto de Dios en la vida de mucha gente. Por eso quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana bendigo a todos los que están conectados a través de este canal en vivo, en Facebook. Te pido que bendigas a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas en este momento y pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición. La palabra que vamos a soltar sea de bendición para todos los que nos van a oír. Gracias, Señor, por todas las personas que están en sintonía. Te pido, Padre querido, que nos respaldes y que sea de bendición. Amén y amén. Génesis capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Voy a leer la palabra de Dios y luego le voy a decir el tema que estaremos meditando y predicando o enseñando en el programa Consejería Pastoral. Recuerde que usted puede compartir este estudio y también el like, y así otras personas puedan sintonizar la programación. Nosotros estamos desde Panamá, la obra evangélica Luz del Mundo, aquí en Panamá, y creemos que hoy va a ser una mañana gloriosa. Hoy la mañana está bastante nublada. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 6, busque su Biblia. Dice la Biblia: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová cuando quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel es casa de Dios, la casa de Dios. Y teniendo a Betel al occidente, y ahí es el basurero, al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hoy estaremos repitiendo, voy a repetir la lectura para que usted pueda entenderlo un poco más. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel es la casa de Dios. Y al occidente, y ahí al oriente, ahí es el basurero. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hoy voy a estar hablando un tema muy especial titulado un altar para Dios o un basurero. Altar para Dios o un basurero. Y quiero comenzar saludando primeramente a todos los televidentes, ¿verdad? Los que están en sintonía, recordando que hoy es domingo, día del Señor, y que cada domingo el salmista David se pronunció en la palabra en aquel momento tan duro de su vida, quizás en un momento de persecución. Él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y no hay cosa tan preciosa o tan maravillosa de conseguir a alguien que pueda decirte: vamos a la casa de Dios. Y hoy quiero ser esa persona, bendecir tu vida y decirte: vamos a la casa de Dios. No importa cuál sea el problema que estés viviendo, el problema que estés pasando, en la casa de Dios hay pan para resolver la situación espiritual que tú tienes. Porque la situación espiritual del hombre, esa hambre espiritual, el hombre anda buscando cómo llenar el vacío que está en su corazón. Un vacío que no lo llena el dinero, un vacío que no lo llena la fama, un vacío que no lo llena el entretenimiento del mundo, ni los hijos, ni la esposa llena ese vacío, porque el hombre anda buscando cómo llenar el vacío que tiene en el corazón. Un vacío que está desde el día que él tomó la decisión de darle la espalda a Dios. Y oiga, es un gran error darle la espalda a Dios. Por eso quiero que usted entienda: un altar o un basurero. Cuando Dios miró a este mundo fracasado, en tiniebla y en perversidad, Él se fijó en una aldea llamada Ur de los Caldeos.
En ese lugar encontró un hombre llamado Abraham, al cual Dios le dio una palabra y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12. En ese lugar Dios no llamó a un santo, Dios no llamó a un pastor, Dios no llamó a un profeta, Dios llamó a un idólatra, a un pagano, a un gentil. Dios llamó a un hombre con miles y un error. A ese hombre pagano, a ese hombre idólatra, a ese hombre gentil, Dios le habló y le dio una ordenanza y le dijo que se fuera de su tierra y que saliera para otro lugar. Y Dios no ha cambiado. Dios todavía sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo tan sencillo de entenderlo, porque Dios hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Dios manda a salir de un lugar para entrar en otro lugar. Y es tan sencillo entender a Dios. Resumiendo el asunto de lo que quiero explicar, no es tan difícil poder entender a Dios, porque Dios se deja entender rápidamente. Y quiero resumir esto, porque todo lo que hay, quiero resumirlo en dos cosas: un altar o un basurero. Y no es difícil comprender el significado de ambas. Uno es maldad o deidad, uno es cielo y otro es infierno. Cuando Dios miró este mundo perdido y vio esa aldea de Ur de los Caldeos, llama a Abraham y lo manda a salir de su tierra a otra tierra. Y así es Dios. Dios te manda a salir de un lugar para enfrentarte o entrar en otro lugar. Usted que me está mirando está en el mundo, pero usted no es del mundo, y nunca lo olvide. Usted que está allí en este momento mirándome, mirando a este pastor, a este joven, usted está en el mundo, estamos caminando en el mundo, pero usted no es del mundo y nunca tiene que olvidar esto. Y yo quiero que usted entienda algo importante. Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos. Lo mandó a salir de una posición para meterlo en otra posición. Por eso Dios te manda a salir siempre de un lugar para llevarte a un lugar mejor. Ahora, cuando Dios le da esto a Abraham, Él nos da a entender a nosotros de que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso tenemos que sacarlo de nuestra mente. Usted, hermano que me está oyendo, usted está viviendo en el mundo. Y alrededor de su vida, alrededor de su entorno de vida, usted tiene a mucha gente que puede pecar, muchos hogares, mucha gente, mucha vida, muchas ofertas que pueden ser para usted, pero a usted no le pertenece, porque usted no es del mundo. Ahora, Abraham no vivía en una posición popular, y nunca lo fue ni tampoco lo será, porque cuando Dios llama a alguien, no lo llama para meterlo en un partido o en cualquier cosa donde pueda ganar fama. Dios lo llama para algo específico, y es algo sencillo: para salvarlo. Ese es lo primero que Dios nos da a nosotros. Dios nos da el conocimiento para ser salvo. Y es lo primordial de Dios. Dios te saca de Ur de los Caldeos para llevarte a la tierra de Canaán, que representa la tierra de bendición, la tierra para salvarte. Ahora, quiero hablarles algo que escribí y quiero que me presten mucha atención. La casa Betel, que significa la casa de Dios, allí Abraham levantó un altar. Ahora, me parece que Abraham se la pasaba siempre construyendo altares para Dios. Él descendió de Egipto, tuvo un problema, regresó y construyó un altar. Entonces me parece extraño que el Espíritu Santo lo tome y lo mande a una montaña, a una colina entre Betel y Ahí, a una ciudad pagana llamada Ahí. Ahí es una ciudad pagana. Es el lugar donde Josué tuvo un problema. Fue el lugar donde Josué se encontró con Acán. Acán robó un lingote de oro en Jericó, y un manto babilónico, y Dios quitó la gracia, la protección y la bendición de Josué. Cuando Josué iba a conquistar Ahí, no pudieron, sino que 37 personas quedaron muertas por el ejército de Ahí, porque la protección divina de Dios no estaba con el pueblo de Israel, porque había
pecado en el campamento. Ahora, Dios en algún lugar de entre allí y Betel, Dios le dijo a Abraham que fabricara un altar. Y es maravilloso lo que Dios le dijo a Abraham, porque él estaba entre ahí y Betel. Y oiga algo, usted que se congrega en cualquier denominación, usted o yo, hermano, que le servimos a Dios, en cualquier iglesia, en cualquier posición de liderazgo, usted y yo nos encontramos entre ahí y Betel. Y Satanás siempre está ofertando algo para seducirte y llevarte ahí, llevarte al basurero. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer altar para Dios. Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta, que Abraham fabricó un altar entre ahí y Betel, y en alguno de esos lugares, en alguna de esas montañas, él fabricó ese altar. Y cuando estaba fabricando ese altar, lo estaba fabricando no como un altar de ofrenda, para ofrenda por causa del pecado, no. Lo que Dios había mandado a Abraham era hacer un holocausto. Y por cierto que el cordero o lo que había puesto para el holocausto se consumía. Y este hombre que estaba fabricando un altar, ese altar representaba lo que Pablo había dicho y lo que Abraham estaba diciéndole a Dios, que él no tenía pensamientos propios para sí mismo, que no tenía direcciones propias para sí mismo, sino que Abraham, con ese altar que estaba encendiendo o que estaba haciendo en Betel y entre ahí, él estaba diciéndole a Dios: mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi memoria, mi corazón, mi vida te pertenece a ti, no soy yo solo, estoy sirviéndote a ti, Dios. Y Pablo dijo lo mismo. Pablo se había referido de que todas las cosas que él tenía por ganancia en el mundo, ahora le estimaba como pérdida. Y Abraham tenía muchas cosas en ganancias en Ur de los Caldeos, porque su papá no era pobre, su papá era de un rango económico bien puesto. Pero cuando Dios lo llama, él obedece y se va a este lugar y hace un altar. Ahora, cuando Dios nos manda a nosotros a fabricar un altar, tenemos que tomar en cuenta de que nosotros no le pertenecemos ya al mundo, tampoco le pertenecemos a nuestra conciencia, ni tampoco le pertenecemos a nuestro deseo, ni a nuestras fortunas, ni tampoco a las ofertas que el mundo o que el diablo está ofertando para sacarnos del propósito de Dios. Y es extraordinario porque Dios le dijo, o Abraham le estaba diciendo a Dios, mi voluntad, no tengo mi voluntad propia. Yo soy enteramente, absolutamente para ti, Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender, de que usted y yo somos enteramente dedicados a Dios una vez que salimos de ahí. Hermano, es allí, entre Betel y ahí, donde los conflictos más duros de la vida del creyente comienzan. Es allí entre Betel y ahí, la ciudad pagana. Recuerde que Betel es la ciudad de Dios, es la casa de Dios, y ahí es el basurero, el lugar del diablo. En Betel es donde se construyen los sueños, en ahí es donde se destruyen los sueños. En Betel es donde hay pan. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no será echado fuera. La Biblia dice que Jesús se mostró como el pastor de las ovejas y dijo: el que entra por esta puerta va a conseguir pasto. Hermano, y ahí es el lugar de hambre, ahí es el lugar de destrucción, es el lugar del olvido, ahí es el lugar que Dios odia. Y ahí está el lugar, mire, allí es donde comienza el problema interno del hombre, la batalla espiritual del hombre, entre ahí y Betel, porque el hombre tiene una batalla. Hay gente que están enfrentando batallas tan fuertes en su vida que están recibiendo oferta de volverse ahí y dejar el altar de Jehová y comenzar a vivir en el basurero. Entonces recuerde que entre ahí y Betel está la batalla más fuerte del hombre. Y cuando Dios a través de los siglos miró y vio que el hombre había pecado, Él tomó el trofeo y lo expuso a la vista del conocimiento del hombre, y el hombre entendió que su alma, o el hombre entendido, ha entendido que su alma es un trofeo, y que el
el trofeo más grande para la vida de la victoria de un hombre que pelea esta batalla es el valor que está en lo espiritual, en Dios. Y Satanás quiere quitarte ese trofeo, quiere quitarte esa alma que le pertenezca a él y no a Dios. Y por eso las batallas tan fuertes en tu vida que puedas estar presentando, porque Satanás quiere lo que Dios ya determinó que era de él. Y quizás tú no estás entendiendo por qué estás luchando contra tus pensamientos, no sé por qué estás luchando contra tus emociones, o estás luchando contra decisiones que quieren llevarte a olvidarte de Dios. Es porque Satanás está luchando para sacarte de la bendición, para sacarte del altar de Dios y llevarte al basurero. Y es por eso que tienes que, o tenemos que luchar fuerte para no estar en el basurero. Y oiga aquí, Dios miró que la raza humana estaba perdida, y se lo voy a dar en algo sencillo, se lo voy a presentar en varios ejemplos. Dios miró que la raza humana estaba muy perdida, estaba completamente desarraigada de la voluntad de Dios. Y Dios no tenía otra opción. Le estoy hablando del mundo antediluviano. Dios no tenía otra opción sino destruir a la raza humana. No tenía otra opción, porque el pecado estaba completamente a los oídos, al olfato, a la vista de Dios. Y la opción de Dios era destruir a la raza humana, porque habían prevaricado, se habían volteado, se habían rebelado, habían completamente cometido pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En ese tiempo Dios miró a Noé, un hombre justo, dice la Biblia, y miró a su familia, construyó el arca, y a través de esa arca los animales obedecieron a Dios, y Noé con su familia obedecieron a Dios, y las puertas se cerraron. Dios determinó la destrucción a través de un diluvio. Mucha gente murieron, millones de gente murieron. Y quizá mucha gente de la que me está mirando, o mucha gente que usted conoce, se hacen esta pregunta: si ustedes pastores, si ustedes líderes, si ustedes ministros predican un Dios de amor, o yo encuentro en la Biblia un Dios de amor, no entiendo, no comprendo por qué Dios descendió usando su poder, usando su deidad, usando su voluntad, vino y destruyó la memoria de los hombres que estaban sobre la faz de la tierra en aquel tiempo, y todavía sigue destruyendo a mucha gente se está muriendo, muchos países están en guerra, muchos países están revolucionados con desastres económicos, con desastres morales, con desastres sociales, con desastres en todas las índoles del pueblo. ¿Por qué, si Dios es un Dios de amor, por qué entonces la gente se está destruyendo? Las mafias pueden más que quizá muchos cuerpos policiales. La delincuencia puede más que muchas instituciones que puedan ayudarle. La droga ha podido más que mucha gente. ¿Por qué, si Dios es amor, por qué está sucediendo tantos desastres? Hambres, terremotos, pestes, pestilencia, enfermedades, divisiones, pleitos entre la familia y entre el hogar. Y aquí yo me tengo que detener un momento y explicarles algo muy sencillo. Dios no tenía otra opción. La opción de Dios era destruirlo. Y Dios vino y salvó simplemente a Noé y a su familia. Y algo aquí, usted que no entiende esa área, usted que no entiende ese motivo, Dios dijo algo muy importante. Cuando el pueblo era tan corrupto, a Noé se le metió un texto bíblico. Puede ser que Noé no lo haya escuchado, pero nosotros sí lo sabemos. El apóstol Juan lo escribió a través de una revelación en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, y dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El pueblo antediluviano había perdido su galardón y había perdido su posición en Dios. Recuerde que Dios no es que Dios nos está hablando hoy solamente. Dios ayer, en aquel tiempo, se mostraba más visiblemente, más audiblemente a la humanidad. En este tiempo mucha gente no oye a Dios como antes se escuchaba. Antes los ángeles venían en forma humana. Así sucede todavía, pero más que todo Dios nos dejó su palabra. En aquel tiempo los hombres perdieron su posición, y para que usted entienda esto, tiene que entender a Dios. Mire, usted que me está mirando sabe que Dios es un Dios de amor. También Dios es un fuego, también es un Dios de fuego consumidor, que son dos cosas distintas. Muchas veces lo decimos pegado, pero son dos cosas distintas. Mire, para entender a Dios hay que tener en cuenta que Dios ama lo que Él hizo, y que el amor de Dios nunca va a afectar en absoluto
nunca va a afectar aquello que es opuesto al plan divino de la voluntad revelada de Dios. Y que si usted no puede entender esto y usted comprende que Dios es amor, entonces para que usted entienda lo que pasó, usted ama a Dios, pero usted tiene también que odiar lo que Dios odia. Si usted ama a Dios, usted va a entender que Dios es un Dios de amor. Pero si usted odia lo que Dios odia, usted entonces va a comprender por qué mucha gente se está destruyendo. Si usted aborrece lo que Dios aborrece, entonces usted va a entender por qué razón muchas familias se están destruyendo. Si usted ama lo que Dios ama, usted va a entender y me está entendiendo de qué significa el altar de Jehová. O si usted odia lo que Dios odia o aborrece lo que Dios aborrece, usted me está entendiendo por qué mucha gente está en el basurero. Si usted aborrece lo que Dios aborrece, usted está entendiendo por qué mucha gente está en el olvido del mundo, porque Dios ama lo que Él hizo, pero aborrece lo que el hombre hace. Y aquí lo vemos, hermanos, que el amor de Dios no aceptará nunca lo que está contradiciendo su perfecta voluntad. Bendito sea Dios. Qué lindo es poder explicar estas razones importantes. Hermano, oiga esto, le voy a hablar otro ejemplo, la Torre de Babel. Es el segundo ejemplo, la Torre de Babel. Dice que ahí estaba un grupo de gente que salieron y consiguieron un lugar y comenzaron a fabricar una torre porque querían llegar a la cúspide del cielo. Y quiero que se saque de la mente algo, o nos saquemos de la mente algo. Muchas veces pensamos que la gente de ayer eran animales y que no eran sabios, que no eran inteligentes, y estamos muy equivocados. Ellos no eran animales, tampoco eran estúpidos, ellos eran gente preparada. En el tiempo de la Torre de Babel eran personas inteligentes, intelectuales, preparados, albañiles, ingenieros, personas con el conocimiento alto, personas bien colocadas en una posición intelectual, sabían lo que hacían. Ahora, ellos estaban fabricando una torre y no es como muchos están pensando. Muchos piensan que la torre había sido fabricada para que si Dios volvía a elevar el mundo en agua, ellos se pudieran salvar. No, nadie pensó en eso. Ellos estaban fabricando una torre simplemente para hacerse de un memorial. Algunos dicen que en la cúspide de la torre estaban los signos del zodíaco. O sea que aquellos astrólogos estaban fabricando esa torre diciéndole a Dios: Dios, a ti no te necesitamos. Nuestra inteligencia, nuestra manera de ser, nuestro intelecto, nuestra formación humana tiene el poder para fabricar aquí en la tierra todo lo que se nos venga en gana. Así que Dios, a ti no te necesitamos. Ellos le estaban dando la espalda a Dios. Dios miró porque Dios mira. Dios oyó porque Dios oye. Entonces Dios descendió del cielo. Era tanto el poder que ellos tenían a base de la unidad, que Dios descendió a ver la obra que estaban haciendo. Y cuando vio la obra que estaban haciendo, Él entendió que ellos estaban dispuestos a hacer la torre y que estaban dispuestos a llegar al cielo, aunque nunca iban a llegar al lugar donde el Señor nos está esperando. Bendito sea Dios. Cuando ellos estaban fabricando esta torre, Dios descendió. Dice que Dios comenzó a confundir sus lenguas. Dios no descendió fuego para destruirlo. Dios confundió sus lenguas. Allí el lugar se llama confusión. Desde allí las lenguas se dividieron, las naciones se extendieron. Y es tan sorprendente lo que sucedió que allí, hermano, ellos fueron destruidos. La torre se destruyó y solamente quedó escombro. Usted puede informarse y buscar información acerca de la Torre de Babel y se va a dar de cuenta que ellos fabricaron esto en un lugar cerca de Babilonia. Y tanto Babilonia como la Torre de Babel hoy son escombros, hoy son nada. Porque todo aquel que le da la espalda a Dios, todo aquel que le da la espalda al Señor, queda completamente en escombro, en el olvido. Dios lo rechaza. Y como le dije al principio, si usted ama lo que Dios ama, usted va a comprender por qué la gente que busca a Dios es honrada.
si usted ama lo que Dios ama, usted va a comprender por qué mucha gente que le sirve a Dios son bendecidas. Ahora, si usted odia lo que Dios odia, si usted aborrece lo que Dios aborrece, entonces usted va a entender por qué el mundo antediluviano fue destruido, y por qué Sodoma y Gomorra fue destruida, y por qué la gente de la torre de Babel fue confundida y la torre destruida. Y ellos le dieron la espalda a Dios y completamente quedaron en el olvido, quedaron completamente en ruina. Hermano que me oye, si usted le sigue dando la espalda a Dios, si usted le sigue dando a Dios la espalda, usted simplemente va a quedar como escombro. Si usted sigue llevando su vida y sembrando sus emociones y su devocional y su tiempo en ahí, que es el basurero, usted simplemente va a quedar en escombro. Y mucha gente está en el escombro porque no tienen o no fabrican altar a Jehová, sino que simplemente están en el basurero. Recuerde que Betel, donde Abraham fabricó el altar, hizo el altar para el holocausto, entre Betel y ahí, Betel es la casa de Dios y ahí es el basurero. Entonces ellos estaban en el basurero y quedaron en el escombro. Mire esto, y quiero que usted entienda algo. Ahora le voy a explicar algo. En Jericó y en Ahí, Josué estaba para conquistar a Ahí, pero antes conquistó a Jericó. Ahí encontramos a Acán, encontramos a su familia. Acán robó un lingote de oro con un manto babilónico, lo escondió en su casa y lo enterró en tierra. Cuando él roba el manto babilónico, él completamente desobedeció a la voluntad de Dios y despertó sus emociones carnales. Y ahí vemos lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 21 al versículo 23, que se lo voy a leer, que es algo muy interesante. Dice la Biblia que ellos cambiaron la gloria del Dios corruptible o el Dios incorruptible por semejanza de cuadrúpedos, de aves y de animales. Y ahí vemos algo importante. El hombre ha cambiado la gloria de Dios por los obsequios del mundo o las cosas paganas que el mundo ofrece. Acán se devolvió de hacer altar a Jehová y comenzó a hacer su propia voluntad. Cuando él agarra el manto babilónico y el lingote de oro, él trajo la maldición al campamento. La Biblia dice que Josué fue ahí a conquistarla, mandó a un montón de gente a conquistar ahí. Ahí era pequeña. Y cuando ellos fueron, 37 hombres fueron destruidos por ahí, muertos, e Israel huyó de la batalla. Josué comenzó a llorar, pidiéndole explicación a Dios, que por qué causa, si Dios los había defendido de Jericó, por qué estaban huyendo de ahí. De manera que Dios había quitado su protección, Dios había quitado su bendición. Hermanos, si nosotros fabricamos, si no fabricamos altar a Jehová, simplemente la protección de Dios, la bendición de Dios se será quitada. Y mucha gente no tiene la bendición de Dios ni la protección de Dios porque están en el basurero. La bendición de Dios se apartó de Josué. Josué estaba triste y comenzó a clamar. Oró tan fervientemente hasta que Dios le revelara el pecado que se había cometido. Y Dios le reveló que en el campamento de Judá, en ese lugar que Acán había tomado el lingote de oro, de manera que Josué destruyó a Acán, lo quemaron, lo destruyeron, mataron a Acán con su familia, destruyeron el anatema. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué Dios tan malo que vino a destruir simplemente una familia? Los quemaron, los apedrearon y los sacaron. Ahora le vuelvo a explicar: si usted ama lo que Dios ama, usted va a entender por qué razón Josué destruyó a Acán. Y si usted odia lo que Dios odia, usted va a entender por qué razón Acán fue destruido. Entonces vemos la razón de estas dos personas. Ahora, fíjese esto: Josué entró ahí y la destruyó. Acán le dio la espalda a Dios y le dio el frente ahí, y se lo voy a explicar con más detalle. Josué destruyó ahí, dándole la espalda, diciéndole: no acepto tu oferta, no acepto la oferta que me estás dando, así que no quiero hacer pacto con Ahí, porque Ahí es el basurero.
ahí es el lugar de destrucción, ahí es el lugar donde no hay futuro, ahí es el lugar donde están los hombres clandestinos, los hombres que no tienen bendición, los hombres que están deshonrados, los hombres perdidos. Ahí está, ahí. Y Josué no hizo pacto con ahí porque Dios había determinado destruir todas las naciones que estaban en ese lugar porque eran naciones paganas. Ahora Dios está determinado a hacer su voluntad contigo si tú estás dispuesto a destruir lo que Dios quiere que destruya. Si tú estás dispuesto a edificar lo que Dios quiere que edifique. Esto es cuestión fácil. ¿Es el infierno o es el cielo? ¿Es lo malo o es lo bueno? ¿Es aceptar la voluntad de Dios o seguir siendo el mismo hombre? Entonces vemos allí que Josué le dio la espalda a ahí. Y oiga, cuando Dios le habla a David sobre el arca, del pacto, y le da instrucciones de cómo fabricarlo. Recuerde que David recibe la instrucción y Salomón lo construye. Lo primero que se construye es el altar de bronce. Fue el primer mueble, si se pudiera decir así, la primera piedra que se edificó en el altar de bronce, o la primera pieza que se fabricó, que ese altar o el altar de bronce representaba al mismo Jesús. Era un anexo del prototipo del Calvario y representaba un tipo de Jesús crucificado. Después venía la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban, y entonces del lugar santo a la izquierda del altar estaba el candelabro. De oro a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, y entonces el altar de oro con sus inciensos, frente al velo del lugar santísimo, y adentro del propiciatorio estaba sobre el arca del testimonio, donde Dios moraba con los querubines. ¿Qué les quiero explicar? La forma en que el Espíritu Santo planeó la construcción del arca fue tan sabia que si usted daba la espalda ahí, usted le daba el frente al altar de bronce, que significaba el Calvario o mirar a Cristo crucificado, o el lugar santísimo. De manera que cuando Dios le dio a Abraham la ordenanza de hacer un altar, Dios a través de Abraham le dio la espalda ahí para poder ver el altar de Jehová. Cuando usted le da la espalda ahí, usted se está enfocando en el altar de bronce que representa, es un prototipo del Calvario y representa a un Cristo crucificado. O sea, usted está mirando al Señor y está mirando la santidad de Dios. Si usted le da la espalda ahí, que es un montón de basura, usted le está dando el frente, está aceptando lo que está en el altar de Jehová. Si usted le da la espalda al altar de Jehová, usted está mirando el basurero. Ahora, usted tiene que salir del basurero. Usted tiene que darle la espalda ahí. Si usted le sigue dando la espalda al altar de Jehová, usted le está dando o está aceptando lo que allí le está ofreciendo. Y hay mucha gente en muchas denominaciones y con esto no quiero que nadie se ofenda. Líderes, hombres con tantos talentos que profesamos amar a Dios y hablamos de Dios, pero que todavía no odiamos lo que Dios odia, todavía no aborrecemos lo que Dios aborrece, y ese amor no es aceptable, porque recuerde que el amor de Dios no acepta nada que contradiga su perfecta voluntad o la revelación que ha dado de Dios al hombre. Si tu amor está aceptando algo, si tu amor hacia Dios está aceptando algo que contradiga su voluntad, eso no es un prototipo del amor de Cristo. Son sentimientos que están en tu corazón, que te están llevando camino a la basura ahí. Y siempre hay alguien que te va a decir que lo estás haciendo mal. Por eso te invito hoy domingo a la casa de Dios. Como lo decía David, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna.
También David estaba buscando un amigo que le convidara al culto, a la escuela dominical. Él decía, yo me alegré con los que me decía la casa de Jehová iremos. Con esto quiero bendecir tu vida, con esta palabra espero que haya sido de bendición. Y quiero recordarte que es un altar lo que estás fabricando o simplemente es basura. Es un altar lo que tienes en casa o simplemente es basura. Le estás sirviendo a Dios con corazón puro o simplemente vas a la iglesia pero sigues siendo del diablo. Todavía le sirves, vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, profesas conocer a Dios, profesas buscar a Dios, pero todavía no has recibido una convicción de pecado, o sea que todavía estás perdido, no eres salvo. Me imagino que no estás seguro todavía si eres salvo o no, y eso es trágico. Eso no ha cambiado desde ayer hasta hoy, todavía sigue siendo lo mismo, las mismas ofertas, el mismo problema, la misma situación. Mucha gente que va a la iglesia, mucha gente que lee la Biblia, mucha gente que pide oración, mucha gente que oye al pastor, mucha gente que va los domingos a la dominical o los días de culto a la célula o a la congregación, pero todavía no han sido transformados, todavía no han conocido al Espíritu Santo, todavía no han fabricado altar a Jehová porque siguen viviendo en la basura. Entonces, si tú todavía sigues siendo de aquellos cristianos o de aquellos que profesan conocer a Dios, pero siguen viviendo en la basura, lamentablemente, perdóname, pero estás perdido, no eres salvo. La única manera que tú seas salvo es que tomes una decisión. Dios le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos y entra en Canaán. Cuando Dios llama a alguien, le está diciendo, sal del pecado y entra a mi voluntad. Dios te llama a salir de la tierra de maldición para meterte en una tierra mejor, porque Dios no te va a llamar a ti de la tierra de maldición para meterte en maldición. Él te llama, te saca de un lugar y te mete en otro lugar. Así que está en tu decisión aceptar esa voluntad de Dios. Si tú crees que estás caminando en el valle de la basura, voy a orar por ti. Voy a levantar una oración por ti. Yo invito a todos los que están conectados a levantar esta oración para que muchos sean impactados. Padre, oro por cada creyente, por cada amigo que en este momento está mirando este programa Consejería Pastoral que sale desde Panamá para bendecir a toda la tierra. Señor, bendigo a todos los hermanos y aquellos que se encuentran, Dios, en la basura, que se encuentran en el basurero. Te pido que les hables en el corazón y que ellos estén dispuestos a darle la espalda ahí y caminar hacia Betel y fabricar un altar a Jehová para bendecir su vida. Padre, qué maravilloso es predicar tu palabra, qué honrado me siento en poder hablar de ti y saber, Padre, que tienes poderosas cosas para aquellos que oyen la palabra y la aceptan. Oro por aquellos que están enfermos, Señor, para que reciban un milagro. Oro por aquellos que necesitan, Dios, la bendición temprana, Señor, de tu Espíritu Santo. Oro para que hoy reciban un día exitoso y que tengan, Padre, una vida completamente exitosa. Señor, te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y recuerda que todos los domingos estamos aquí desde las 6 de la mañana para compartir contigo un espacio en Consejería Pastoral. Y así invitarte y poder bendecir tu vida y a tu familia a través de este sistema tecnológico del Facebook y de su canal en vivo. Así que no te olvides de este tema de hoy. ¿Es un altar lo que estás fabricando o simplemente tienes un basurero en tu vida? Recuerda que llegó el tiempo de restauración. Dios te bendiga, se despide de ti el pastor José Puerta para bendecirte. Amén.